Amigos, ya estamos aquí en nuestra serie de los santos apóstoles. El santo apóstol que hoy vamos a conocer es sin duda el principal entre todos los apóstoles, también llamado el primo inter pares, y es ni más ni menos que San Pedro. Si quieres conocer un poco más de San Pedro, continúa viendo el video. Amigos, San Pedro, después de Jesús, es el personaje más famoso de todo el Nuevo Testamento. Es nombrado 154 veces con el nombre de Pedro y 75 veces con el nombre de Simón. De Simón podemos conocer que su papá se llamaba Juan, por eso es llamado Simón Bar Joná en su forma aramea, que significa precisamente Simón, hijo de Juan. Era oriundo de Betsaida, una pequeña población situada al este de Mar de Galilea. Es ahí donde, junto con su hermano Andrés y otros dos apóstoles que son Santiago y Juan, van a tener una pequeña compañía de pesca. Esto nos quiere dar a conocer que San Pedro no era una persona, digamos, pobre, sino tenía realmente un buen poder adquisitivo, ya que pues quien tenía un oficio en ese tiempo pues era realmente de un poder adquisitivo, si no alto, sí más que el promedio de toda la gente. Y podemos conocer también de Pedro en el Evangelio que era un hombre profundamente religioso. Podemos descubrir que junto con su hermano Andrés y con Santiago y Juan fueron discípulos de Juan el Bautista y después van a ser discípulos de Jesús. Se dice de Pedro precisamente que era un hombre pues un poco impulsivo, que siempre estuvo buscando la verdad, y eso lo lleva a encontrarse con Jesús. En su llamada ahí en el lago de Galilea es donde Jesús le pide su barca prestada después de una noche de haber pregado sin conseguir nada. Pedro le permite y después de ese discurso en el lago le pregunta que si han pescado algo, a lo que Pedro le responde que nada. El Señor le dice: ve mar adentro, echa tu red a la derecha y encontrarás peces. Ciertamente Pedro intuía algo, porque siendo pescador sabía que la mejor hora para pescar es en la noche, en donde están más tranquilas las aguas y donde suben los peces a comer, ya que no hay tanto peligro de los depredadores que son las aves. Y es por eso que Jesús dice: Señor, confiado en tu palabra, echaré las redes. Y nos dice que consigue una pesca tan abundante que la barca se hundía. Por eso llaman a sus compañeros para llevar esos pescados. Y es cuando le dice: Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y este es el trabajo que desempeñará. Ciertamente, a lo largo de su vida vamos a ver algunos fracasos por ese impulso que tiene, pero ciertamente es un hombre de corazón limpio, es un hombre justo que quiere siempre el bien. Por eso podemos descubrir en el camino de Cesarea de Filipo, en donde le pregunta el Señor a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y pues muchos responden, unos dicen que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Pero Pedro responde cuando el Señor les pregunta: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? A lo que este hombre responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús le cambia el nombre y le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso yo te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y es ahí donde se da uno de los momentos fundacionales de la iglesia, pero también donde va a cambiar la imagen de Pedro, porque Pedro será el encargado de ir enfrente de sus hermanos, y en su momento de mayor oscuridad será el que los tiene que confirmar, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pedro es un hombre que siempre está buscando el bien. Sabemos que es un hombre casado, no sabemos quién era su esposa, pero sí sabemos que en Cafarnaúm, donde residía su suegra, tiene ese hecho milagroso. Un día que Jesús va a la sinagoga, al no ver a Pedro, pues pregunta por él y va a verlo, pues su suegra está enferma. Cura a la suegra y ella inmediatamente se pone a servir a Jesús y a sus discípulos. Y es aquí donde podemos descubrir precisamente también esa fortaleza de Pedro de cuidar por los suyos. Por eso podríamos decir, aquí es una intuición muy personal, que por eso Pedro es el que fue encargado por Cristo para cuidar de la naciente iglesia, por esa fidelidad, por ese cuidado que tiene sobre los a él encomendados. Y es ahí donde vamos a descubrir también a un hombre que siempre va a estar diciendo lo que piensa. En el pasaje que ya mencionamos, en donde recibe el nombre de Pedro, posteriormente Jesús indica que va a morir, que va a ser entregado en manos de los judíos. A lo que Pedro se pone enfrente de él y le dice: Señor, eso no te puede pasar a ti. Y es cuando el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque eres escándalo para mí, porque tú piensas según los hombres, pero no es según Dios. Y esto va a marcar realmente el camino espiritual de Pedro, porque Pedro se va a estar esforzando por vivir de acuerdo al plan de Dios. Vamos a ver a Pedro que siempre va a querer servir al Señor. En un momento ciertamente pues va a negarlo, pero eso es la fragilidad humana. Por eso podríamos descubrir que esas palabras del Señor: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y es donde tiene esa duda Pedro. Pero después de que encuentra esa fortaleza, siempre va a buscar seguir adelante. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar un poquito a esta figura de San Pedro, y vamos a hacer también otro video hablando sobre San Pedro y ya su acción en la iglesia naciente. Y así estamos llegando al final de este video. Los invitamos a que recuerden siempre que Dios es amor y te ama.